Capítulo 10. Tiempo actual, 3:30 p.m. del 30 de octubre de 2095 después de Cristo. Generaciones futuras se referirían a este punto crucial como el Halloween incandescente. El incidente de Yokohama que instigó dicho evento inicia en este momento. Después de que terminó la presentación de la primera preparatoria, Fujibayashi entabló una conversación relajada con Toshikazu en el hall principal. Habían estado juntos desde la mañana, así que casi se estaban quedando sin temas de conversación, cuando de repente la frente de él se arrugó y dejó de hablar. El terminal reservado para comunicaciones, un dispositivo de seguridad sin capacidad de almacenamiento de datos y estrictamente reservado para recibir poderosas señales de difusión, en el bolsillo de su pecho empezó a vibrar. Mostrándole una mirada de disculpas a Fujibayashi, se dio la vuelta para contestar el teléfono. Habla Chiba. ¿Inagaki? ¿Qué? Enterado, voy para allá. El inspector Chiba dio la vuelta para encontrar a Fujibayashi terminando una llamada telefónica también. Necesito ir a la escena. Me quedaré aquí. Ninguno preguntó si la otra persona recibió la misma comunicación. Confiando a ciegas que ambos estaban de acuerdo, no hubo sentimiento alguno de incompatibilidad. Lo siento. Contácteme más tarde si se presenta algo. Fujibayashi asintió sin perder tiempo hablando, mientras que Toshikazu corría a su automóvil con magia impulsando su carrera. Sus pies parecían moverse más rápido. ¿Cuál es la situación? 3 minutos después de recibir la transmisión, Toshikazu se abalanzó al teléfono acomodado dentro del vehículo para pedir información mientras iba a toda marcha hacia la escena. El automóvil que hizo explosión se quedó atascado dentro del edificio de control y sigue incendiándose. No ha habido ataques suicidas consecutivos. Por la otra línea llegó un reporte más calmado. Aún así, los contenidos del mensaje no eran tranquilizadores. El objetivo era el edificio de control del puerto cerca del puerto a finales de las colinas. El robusto material de construcción en sí mismo era capaz de repeler el calor y la fuerza de la explosión, así que no había por qué preocuparse por eso. Sin embargo, el personal eran todos civiles y debieron quedarse paralizados luego de ser los receptores de un ataque terrorista. Al mismo tiempo, mientras el personal era evacuado y antes de que personal de seguridad del puerto pudiera hacerse cargo, habría un hueco masivo en el sistema de vigilancia sobre el mismo puerto. Demasiado confiados en la burocracia. Debido a la resistencia de los políticos, quienes se mostraban hostiles a la expansión de organizaciones como la Defensa Nacional y la Policía, el control de puerto y aeropuertos fue completamente relegado al mando civil. Los puertos para naciones de archipiélagos eran sinónimo de la frontera nacional, así que si detestaban entregarle las cosas al ejército, al menos debieron haber armado una estación de policía. Esto era que la familia Chiba, incluyendo a Toshikazu, había propuesto desde hace mucho. El buque de carga ha echado amarras en el puerto y disparado misiles. Parece ser armamento de infantería montado. Toshikazu estaba tan impactado que casi provoca un accidente mientras frenaba y respondía gritando en el micrófono. Nacionalidad. Está registrado como un buque de carga australiano, pero basados en su forma, probablemente se trata de un contenedor anfibio para fuerzas móviles. El registro fue falsificado. ¿Qué demonios estuvieron haciendo esos tipos en inmigración y la guardia costera? Suprimiendo las ganas de gritar, Toshikazu hizo otra llamada. Padre. Habla Toshikazu. En estos momentos el puerto al terminar las colinas de Yokohama se encuentra bajo ataque de un contenedor camuflado de nacionalidad desconocida. Por favor pida ayuda a la Defensa Nacional. Después, por favor envíenme a Ikazuchimaru y Orochimaru lo más pronto posible. ¿Qué pasa con Orochimaru? Ya habíamos decidido que eso iba a ser de Erika. Para poder recibir más órdenes de parte de la unidad, Fujibayashi se dirigió a su propio automóvil. No es que no quisiera que Toshikazu la siguiera, en realidad iba a quedarse ahí. Se debía a que en realidad iba a utilizar el transmisor en lugar del vehículo. Además, pensaba que quien hizo esa predicción la noche anterior no fue otra más que ella misma, pero incluso ella nunca esperó que las cosas se volvieran tan graves. Basada en sus estimaciones iniciales, pensó que los confederados espías intentarían secuestrar rehenes para rescatar a sus camaradas. De ahí que Fujibayashi se sorprendiese mucho al escuchar el número de hombres y equipo que Toshikazu había desplegado luego de su consejo. Ahora, esa movida parecía estar dando frutos. Honestamente todo esto parecía demasiado taimado, pensó Fujibayashi con sorpresa. La hora señalaba las 3:37 p.m.
De repente, explosiones y vibraciones sacudieron el hall de conferencias. La audiencia no tenía idea de qué pasaba y tampoco sabía qué hacer. Miyuki. En ese momento, Tatsuya llamó en voz alta el nombre de lo que tenía la más alta prioridad en su mente. Oni-sama. Al escuchar la respuesta desde abajo del escenario, Tatsuya dio 2 pasos, un para saltar del escenario, el segundo para ajustar su postura, para llegar al lado de su hermana. Aunque estaba en la segunda fila, la reacción de Miyuki fue igual de rápida mientras llegaba al lado de Tatsuya. Oni-sama, ¿eso es?, preguntó Miyuki vacilante. Aunque estaba un poco desconcertada, no estaba desesperada. Debe tratarse de una granada de mano cerca de la entrada frontal. Por otra parte, Tatsuya no mostró señales de ansiedad o confusión. Ya había escuchado esta clase de irrupción numerosas veces cuando entrenaba en el batallón independiente equipado con magia. Basado en su experiencia, ni siquiera necesitó acceder a la dimensión de la información para saber que el incidente ocurrió cerca de la entrada del edificio. Aunque esto no era motivo para estar felices, ahora que se había reunido satisfactoriamente con Miyuki, no había nada más de lo que necesitase preocuparse. Granadas. ¿Están bien los senpai? La entrada frontal tiene personal de seguridad dispuesto por la asociación junto con magos con experiencia en combate. Una organización criminal promedio no tiene oportunidad. A pesar de su respuesta, Tatsuya seguía teniendo este mal presagio. Antes, Fujibayashi le había entregado una tarjeta de información que detallaba la posibilidad de que organizaciones de gobiernos extranjeros estuvieran involucradas en esto. Como si probase este mal augurio más allá de toda duda, se escucharon varios disparos. Esos no son rifles automáticos, son rifles de alto poder usados contra magos. El fuego de disparo promedio se consideraba impotente contra la magia empleada por magos de combate. Phalanx de la familia Jumonji era el pináculo de esto y se erigía como su máximo ejemplo. En la segunda mitad del siglo XXI, el armamento primario para la infantería seguía siendo las armas de fuego, así que magia resistente a las balas se convirtió en una enorme ventaja en el campo de guerra. Sin embargo, el ataque y la defensa siempre han ido uno sobre otro de forma variante. Para poder compensar las poderosas defensas, se desarrollarían ataques incluso más fuertes. La magia no era la excepción, ya que no era omnipotente. Si la inercia del objeto excedía la fuerza de interferencia mágica, entonces del subsecuente fallo mágico no provocaría ninguna reducción en la rapidez, alteración de la trayectoria, o haría que el objetivo de la magia fuese erróneo. Un escudo físico que era penetrado solo reduciría el golpe, pero si la magia fallaba en alterar el fenómeno, entonces era lo mismo que no tener defensa en absoluto. El diseño tras los rifles de alto poder antimagos fue el introducir rondas de alta velocidad con extrema penetración para hacer que las defensas mágicas de los magos se volviesen inefectivas. Sin embargo, para poder lograr las velocidades de las balas que anularían la magia de los magos de combate, la técnica y el nivel de desarrollo debía sobrepasar el calibre típico de producción por al menos 2 o 3 niveles. Esto prácticamente iba más allá de la armada principal de países pequeños. Adjudicación privada, sin apoyo gubernamental, como el de organizaciones criminales o terroristas era francamente imposible. Hablando de ello, durante el asalto al centro de detención especial a Chiuji varios días atrás, los compañeros de Lugongo estaban equipados con rifles de alto poder. Para que tales ataques se diesen en un período tan corto hacía suponer que una fuerza poderosa estaba apoyándolos. Basados en ello, el enemigo muy seguramente se trataba de segregados de la Gran Alianza Asiática, o incluso soldados de la Alianza en sí. Aún así, ¿cuál era el motivo para este gran asalto? Tatsuya quedó un poco perplejo. Sin saber la meta de su oponente, no había forma de predecir el grado de aumento en la violencia. Por lo general debería prepararse para lo peor, pero actualmente lo peor no tenía un límite. Sin saber el caso del peor escenario, no había forma de desarrollar medidas en contra apropiadas. Incluso si se considerase una situación promedio como prerequisito, este hall principal tampoco era seguro. Normalmente llevaría a Miyuki al área de descanso para escapar del peligro. Aún así, ahora estaban Erika y Mizuki en los puestos de la audiencia. Aunque solo era responsable de la protección de Miyuki, no quería actuar solamente por obligación. Además, incluso si no proveyese protección, la mayoría de las personas poseían la destreza para escapar por su propia cuenta, pero no podía simplemente sentarse e ignorar a las personas cercanas a él. Como sea, quizás se trataba de una bendición o una maldición, pero su dolor de cabeza no iba a durar mucho tiempo.
Acompañados de pasos violentos, un escuadrón militar armado con rifles irrumpió en el auditorio. ¡Qué inútiles! Aunque había una posibilidad confirmada, habían traspasado el perímetro demasiado rápido. Entre los gritos, Tatsuya mentalmente chasqueó la lengua. Aunque la audiencia seguía paralizada del terror, los primeros en ponerse en acción con decisión fueron los estudiantes de la tercera preparatoria sobre el escenario. Aparentemente, su tema tenía alguna clase de uso antipersonal ya que operaron el CAT sobre el escenario e intentaron usar magia contra los invasores. Varios disparos se escucharon. Más rápido que la magia de la tercera preparatoria pudiera dar efecto, varias balas golpearon la pared posterior del escenario. Al ver el poder de las mismas, definitivamente llevaban los rifles de alto poder que Tatsuya había previsto. Todos obedezcan. Este rugido pareció dar pista de su fuente. Si se trataba de extranjeros, entrar ilegalmente al país debió haber sido un evento reciente. No vestían uniformes o equipo de combate, pero había una extraña sensación de comodidad. Eran de variedad de colores, pero cada uno vestía camisas de cuello alto y largos pantalones de carga de fina hechura. Sin importar cómo lo viera, estos tipos definitivamente no eran unos mafiosos comunes y corrientes. La magia moderna ya había alcanzado velocidades que podían competir con las armas de fuego gracias al advenimiento de los CAD. Sin embargo, eso tenía relación basados en el poder del mago, así que teóricamente hablando no podrían intentar una resistencia temeraria cuando el enemigo tenía listas sus armas. Coloquen sus dispositivos sobre el suelo. Los invasores parecían estar acostumbrados a pelear contra magos. Si era posible, se trataba de magos. Solo una porción de magos increíblemente poderosos confiarían solamente en la magia en una batalla. Los magos también podían servir como soldados empleando armas, y de hecho la mayoría lo era. Sobre el escenario, los estudiantes de la tercera preparatoria incluyendo a Kichihouji, Masaki no estaba ahí, colocaron a regañadientes sus CAD sobre el suelo. El valor y la osadía eran dos cosas distintas. Los estudiantes de la tercera preparatoria debieron haber sido educados en ese aspecto. Tatsuya se conmovió levemente por su reacción, pero desafortunadamente un incidente se dirigía hacia él. Los hermanos quedándose de pie en el camino fueron particularmente sospechosos. ¡Ey, ustedes también! Uno de los invasores apuntó su rifle en su dirección mientras avanzaba cautelosamente. Las palabras sin duda iban dirigidas a Tatsuya. Estrictamente hablando, no había espacio para malinterpretación. Así que llegamos a esto. Había un total de 6. 3 para ataque principal y 3 para apoyo. Tatsuya no apuntó su CAD a los invasores que podrían tratarse de terroristas o fuerzas móviles. Después de todo, no podía usar Miss Dispersal en frente de tantas personas, pero la situación podría no dejarle otra salida. Necesito intentar usar otra magia para encubrir esta. Justo cuando Tatsuya meditaba en esto sin expresión en su rostro, el invasor repitió su grito con enojo. Rápido. El grito fue más desesperado, pero Tatsuya no se movió un milímetro. La clase de pensamiento que abandonaba toda resistencia para preservar la seguridad personal no fue inculcada en su educación y entrenamiento. Tatsuya miró en silencio al hombre acercándose. No, su mirada debería ser más apropiadamente descrita como observar. No había rastro de temor o incomodidad en sus ojos. Solo observaba el cuerpo entero del hombre, el arma en su mano, y el brillante cañón. Probablemente poniéndose más y más agitado por la mirada gélida, observándolo o sintiendo subconscientemente los caminos intrincados de un innombrable terror, el hombre acercándose a Tatsuya aumentó la presión de su dedo sobre el gatillo. ¡Ey, espera! Probablemente falló en distinguir la voz de su camarada. Una ronda de disparos se escuchó en medio de los gritos. Las balas llenas de un claro instinto asesino fueron disparadas a una distancia de 3 metros, haciendo que las personas anticipasen una inevitable tragedia, lo cual simplemente ahondó el shock que sintieron las mismas. Una mano derecha sostenía algo frente a su pecho. Ese fue el único cambio en la postura de Tatsuya. Ni una sola gota de sangre cayó de su cuerpo. Las balas que fueron disparadas no dejaron rastros en paredes o techo. Espasmos cubrieron el rostro del hombre, mientras disparaba una segunda y tercera vez. Cada vez, la mano derecha de Tatsuya se movía a velocidad cegadora hacia otra posición. El movimiento de la mano fue tan rápido que ningún espectador pudo ver qué estaba haciendo. Para cuando alguien pudo reaccionar, solo pudieron ver el cambio de la posición de la mano como si permaneciera sosteniendo algo. No pudo haber atrapado las balas, ¿verdad? Alguien murmuró de forma tensa. ¿Cómo, lo hace?
Otro individuo desconocido respondió estupefacto. Monstruo. El hombre lanzó su rifle a un lado porque había entrado en pánico. Dejando de lado el uso de magia para bloquear las balas, ver esta extravagante vista de alguien atrapando las balas naturalmente crearía una malinterpretación de que los rifles dejaron de ser útiles. Sin embargo, su espíritu de pelea no fue destruido ya que sacó un sable de combate y lo balanceó hacia Tatsuya. Simplemente, el hombre era un soldado altamente entrenado. Pero, el siguiente acto dejó a todos en shock todavía más. Tatsuya no parecía tener tiempo para evitar el ataque inminente, así que abrió la mano para formar un golpe de karate y cortó a través de la muñeca del hombre que sostenía la espada. El golpe de karate de Tatsuya cortó limpiamente a través de la muñeca del hombre sin resistencia alguna. ¡Guía! Un grito empezó a salir de la boca del hombre, pero eso fue todo lo que pudo lograr. Antes de que el sonido pudiese convertirse en un grito, el puño izquierdo de Tatsuya impactó contra el pecho del hombre. La sangre saliendo a borbotones de la muñeca izquierda destajada manchó la ropa de Tatsuya. Esa fue toda la resistencia que pudo mostrar el sujeto. Sin dedicarle una mirada al hombre caído, Tatsuya saltó hacia atrás y regresó al lado de Miyuki para protegerla. Este vuelco de eventos inesperado e incluso inimaginable hizo que la audiencia y los invasores se quedasen totalmente paralizados. No solo se suspendió toda actividad física, incluso sus mentes se detuvieron. Excepto por una persona. Oni-sama, necesito limpiar las manchas de sangre así que por favor espera un segundo. Las suaves palabras de Miyuki viajaron por todas las esquinas del anteriormente silencioso hall de conferencias. Su voz no titubeaba en lo más mínimo. Como si hubiese dicho voy a sacudir el polvo, no hubo rastro de incomodidad o contrariedad. Esa voz también sirvió como señal para que el tiempo detenido volviese en marcha. A ellos. El personal de seguridad desde ambos lados del escenario liberó su magia. Aunque los invasores buscaron usar acciones evasivas, bajo los ataques mágicos bien entrenados de estudiantes elegidos por la competición de las 9 escuelas, fueron sometidos sin excepción. Miyuki activó su magia y limpió las manchas de sangre de la mano y las prendas de Tatsuya. Con exactitud, las manchas fueron evaporadas de las prendas y la piel antes de hacer desvanecer los sólidos. Aunque esto era asunto de vida o muerte, Tatsuya nunca pestañeó. No pestañeó sería incorrecto. Aunque era cierto que no había rastros de flaqueo o emoción en su rostro, frunció el ceño cuando miró al hombre colapsado en el charco de su propia sangre. Al ver este diminuto cambio en su expresión, Miyuki activó de inmediato otra magia. La mano y muñeca derecha separadas fueron congeladas y el charco de sangre en el suelo se secó hasta convertirse en un polvo rojo oscuro. Tatsuya volteó para encontrarse con Miyuki sonriéndole dulcemente. Subconscientemente, Tatsuya solo pudo sonreír ante esta extremadamente competente hermana menor. Al ver a su hermano sonreír, los ojos de Miyuki se cristalizaron por alguna razón, desde la perspectiva de Tatsuya. Sin embargo, no era tiempo de contemplar algo como eso ya que Tatsuya caminaba hacia la entrada. De inmediato, Miyuki lo seguía justo por detrás. Los hermanos ignoraron por completo al hombre con la muñeca cortada mientras pasaban por encima de él. En ese momento, Tatsuya-kun. Tatsuya. Se escucharon al mismo tiempo las voces de una chica y un chico llamándolo. Por lo general, los dos se fruncirían al haber estado tan sincronizados, pero este no era el tiempo ni el lugar para eso. Siguiendo a Erika y Leo, Mikiko, Mizuki, Onoka, y Shizuku rodearon a Tatsuya y Miyuki. ¿Cómo está tu mano? ¿Estás herido? A pesar de que Erika y Leo llegaron primero, la desesperada pregunta de Onoka no perdió frente a ellos en lo más mínimo. Al ver el anterior movimiento de la mano, Onoka conscientemente se dio cuenta de que había cierta actuación involucrada, pero no estaba segura de lo que había ocurrido exactamente. En realidad, no atrapó las balas en sí, sino que utilizó descomposición en el cuerpo físico de la bala y la trayectoria y así anuló los disparos. A sus amigos que naturalmente desconocían esto, Tatsuya dijo no hay problema y levantó la mano derecha para formar un puño unas cuantas veces para demostrárselos. Al ver esto, Onoka y Mizuki finalmente se relajaron, pero Mikiko y Shizuku miraban a Tatsuya con ojos que claramente decían ¿cómo lo hiciste? Aún así, Tatsuya no respondió estas preguntas sin expresar, tampoco era como si pudiera responderlas incluso si le preguntasen. Solo respondió la pregunta de Erika. Ahora estamos envueltos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se veía tan optimista acerca de esto? La réplica estuvo en sus labios antes de tragársela ya que eso sería desperdiciar tiempo valioso.
Sea o no que elijamos huir o contraatacar, la prioridad principal es eliminar al enemigo en la entrada del frente. Después de decir esto, Tatsuya hizo pausa por un momento. Un momento, ¿por qué te detienes? Originalmente quería decir de verdad te ves muy feliz a Erika, quien estaba ahí de pie con ojos brillando, pero después de considerarlo un poco más, negó lentamente con la cabeza. Separarse es un poco mejor que reaccionar todo el tiempo y recibir golpes. Un poco fue su única concesión hacia el acuerdo implícito. De ahí que cuando se dio cuenta de que no solo Erika y Onoka, sino que incluso Mizuki y Shizuku se iluminaban ante esto, Tatsuya no pudo evitar pensar denme un descanso. Dicho eso, este era un estado de emergencia, así que no había tiempo que perder. Tatsuya los guió rápidamente a la entrada. Espera un momento, Shiba Tatsuya. Sin embargo, fueron incapaces de partir durante el caos debido a que una voz desesperada hizo que se detuvieran. ¿Qué ocurre, Kichihouji Shinkurou? Respondió Tatsuya con rudeza. Aún así, Kichihouji no se acobardó por el disgusto de Tatsuya, o quizás debido a que no tuvo tiempo para tener miedo, así que siguió interrogando a Tatsuya. Eso fue molecular divider, ¿no es así? Nota. Molecular divider o divisor molecular. En el original está como, Bunsi divider, que también se puede leer como divisor elemental. La pregunta de Kichihouji provocó que todos a su alrededor empezaran a cuchichear entre sí. La magia molecular divider es una técnica secreta desarrollada por el anterior comandante de magos de combate de Usna, el mayor William Sirius. A diferencia de la magia que debilita los enlaces moleculares, molecular divider es uno de los secretos militares más clasificados de la Usna. Nota. Aquí Kichihouji se refiere a América. Más tarde debería tratar esto la serie, pero América, como se entiende en Japón y USA, no existe en 2095, sino que cambia su nombre a Usna, pero aún así los personajes se refieren a América. Para evitar mayores confusiones decidí usar Usna en estos casos. Era desconocido si este era un error de conocimiento, pero la interpretación de Kichihouji fue totalmente errada, aunque le quedaba a Tatsuya como anillo al dedo. ¿Por qué eres capaz de usar eso? ¿Cómo es posible que sepas? ¿Este es el tiempo y lugar como para discutir algo así? Ante el aluvión de preguntas, Tatsuya intencionalmente usó un tono que parecía tratar desesperadamente de mantener la fachada. Para Kichihouji, esto sonó como ya no hay por qué ocultarlo más, y de esa manera cortó la conversación. Por supuesto, la verdad era otra. La magia que Tatsuya utilizó no era el secreto militar de la Usna molecular divider, ni usó artes marciales para hacer que su mano desnuda cortase a través de la carne humana. Al igual que descompuso las balas, utilizó su mano derecha como origen y activó descomposición en un rango de contacto. Sin embargo, seguía bajo órdenes de mantener confidencialidad. Además, no era el tiempo ni el lugar como para ponerse a explicar. Saegusa-senpai, Nakahou-senpai. Por favor salgan del área lo más pronto posible. Aunque su meta final sigue siendo desconocida, su objetivo primario debe ser asesinar o secuestrar estudiantes con habilidades mágicas avanzadas. Después de dejar esta advertencia para Mayumi, quien acababa de aparecer desde una de las salas del escenario para ver qué pasó, y Azusa, que estaba sentada en la última fila como una de los jueces, Tatsuya partió de la escena. Justo cuando Tatsuya y compañía se desvanecieron de la entrada, una explosión increíblemente violenta sacudió el hall de conferencias. Gritos caóticos y el estruendo furioso se combinaron para destrozar los nervios de todos. Actualmente, el caos no se había extendido hasta donde estaba Azusa de pie en la fila más importante de asientos, la de los jueces. Aún no. Sin embargo, al ritmo actual, este estado de pánico indudablemente llevaría a una estampida con varios heridos. En ese momento, Azusa no tenía idea de qué hacer o cómo hacer algo, y solo pudo quedarse ahí de pie paralizada. Achan, presidenta del Consejo Estudiantil Nakahou Azusa. Alguien en el escenario la amonestó. Parándose apuradamente sobre sus pies, Azusa alzó la cabeza hacia el escenario. De pie a un lado del mismo, Mayumi avanzó varios pasos al frente, atrapando la mirada de Azusa, y hablándole. A este paso, todo caerá en pánico con varia gente herida. Así que por favor utiliza tu poder para hacer que todos se calmen. Las palabras de Mayumi hicieron que los ojos de Azusa se abrieran bastante. No se debía a que no comprendía lo que quiso decir. Pero, eso es, la magia de Azusa podía interferir con la mentalidad de otros y calmar el pánico, haciéndola particularmente efectiva en estas situaciones.
Sin embargo, magia de interferencia mental era un rama de la magia altamente restringida y no algo que adolescentes pudieran usar impunemente. ¿No está reservada tu fuerza precisamente para situaciones como estas? Ni mi poder ni el de Mari, ni el de Suzune, sino el tuyo, Azusa, es el que necesitamos justo ahora. En ese momento, Mayumi no estaba tonteando con sus palabras. Dijo Suzune, no Rin-chan, y Azusa, no A-chan. Normalmente, el decoro requería que se refiriera a ellas como Ichiara y Nakahou, pero se podía contar con los dedos de una mano el número de veces que Mayumi las llamaba por el nombre. Basada en este punto solo, Azusa pudo darse cuenta de que Mayumi estaba siendo extremadamente seria y le pedía de todo corazón que usara la magia de interferencia mental. Azusayumi. Nota. Azusayumi es un arco ceremonial sagrado japonés, hecho de madera de catalpa. No te preocupes. Yo me haré responsable. El nombre Saegusa no sirve solo de adorno. Mayumi guiñó de forma adorable para poder tranquilizar la mente de Azusa. Pronunciar el nombre Saegusa iba a mantener a raya a todos en el poder que apenas pudieron mantenerse de pie e inquietarse en este caos. Así que pudo entender eso. Esa frase no era mentira. No quería echarle toda la carga a Mayumi, pero no era el momento de decir eso. Azusa asintió con energía y volteó, dirigiendo su mirada a la audiencia caótica. Extendió su mano al collar alrededor de su cuello y sacó un pequeño pendiente del mismo que podía esconderse en la mano de un estudiante de primaria. Azusa desabrochó el pendiente y lo sostuvo con su mano izquierda. Inhaló profundamente e inundó el pendiente con sion. Este era el componente central de un CAD que fue diseñado especialmente para soportar exactamente un tipo de magia. Solo la secuencia de activación fue grabada dentro de él, y ya que solo una función era necesaria, todos los demás componentes necesarios para las secuencias de activación como botones o monitores fueron excluidos para formar una vara mágica en miniatura. Una vara mágica forjada por una persona y equipada con un solo conjuro mágico. Azusa activó la magia de interferencia emocional Azusayumi. Una nota clara que podía escucharse desde el frente se extendió hacia atrás cruzando el hall de conferencias. Este era un sonido alucinógeno. No era el aire, sino un sonido subconsciente de olas. No se trataba de oscilación de sion, sino de olas de fusión. Todos estaban sedientos de una reverberación clara de la misma forma que un viajero cubierto de lodo luego de caer en una ciénaga sentiría la primera gota de lluvia y levantaría la cabeza para la próxima. Todas sus conciencias estaban concentradas en ese lugar. Antes de que el primer eco pudiera desaparecer en el éter, todos esperaban con ansias la próxima nota de manera subconsciente. Las personas deseaban desesperadamente el siguiente sonido. En cierto punto, el proceso cognitivo se detuvo y escuchar fue todo lo que quedó. Esto duró por unos simples 3 segundos. Esta nimia cantidad de tiempo fue todo lo que se necesitaba para que las personas cambiasen de un estado de pánico a uno de trance. Soy Saegusa Mayumi, antigua presidenta del Consejo Estudiantil de la Primera Preparatoria. Las conciencias suspendidas de la audiencia fueron atraídas por la voz de Mayumi que fue amplificada por los parlantes. Ahora mismo, estamos bajo ataque. La voz que capturó la atención del público lanzó otra frase que hizo que las expresiones de todos cambiasen de desconcierto a un estado de shock. Un contenedor no identificado ha anclado en el puerto y está disparando ataques de misiles. En conjunto, fuerzas móviles ocultas en la ciudad han lanzado su ataque. Estas verdaderamente eran palabras impactantes. En cuanto a Azusa, si Mayumi no hubiese sido la que decía esto, definitivamente se habría mantenido escéptica. Pero, tal como dijo la misma Mayumi, el nombre Saegusa no está solo de adorno. Si era ella, entonces definitivamente se habría enterado de las noticias y en base a su postura, no podría estar esparciendo mentiras. Sin importar qué tan absurdas eran sus palabras, debían ser verdad. Antes, los maleantes que capturamos debieron ser camaradas de los invasores. Basados en los sonidos previos de explosiones, el blanco muy probablemente sean magos y tecnología mágica dentro de este edificio. Mayumi hizo una pausa brevemente cuando llegó a este punto y paseó la mirada por sobre la multitud. Todos esperaban sus palabras conteniendo la respiración. Como todos saben, este hall de conferencias tiene un túnel bajo tierra que sirve como una ruta de escape hacia un refugio de emergencia. Nadie despegó su mirada de Mayumi. El refugio de emergencia tiene capacidad para todos nosotros. Todos estaban pendientes de cada una de sus palabras. Sin embargo, el refugio bajo tierra solo puede proteger contra desastres naturales y golpes de aire.
No solo los estudiantes, incluso los adultos estaban completamente concentrados en ella. No puede resistir fuerzas militares terrestres. Incluso los que iban a ser poderosos acostumbrados a ordenar a las personas a su alrededor, estaban escuchando con atención. Sospechamos que el enemigo ha incluido magos en las unidades. Desafortunadamente, el panorama para un refugio que pueda resistir contra ataques mágicos no es positivo. Ahora, todos los presentes sabían de Mayumi. Sin importar si se tratase o no de su apariencia, su desempeño en una competencia, o el significado tras su nombre. Es por eso que ni una sola persona se atrevió a burlarse de su visión negativa como un juego de niños. Tomando en cuenta el poder del nombre, Saegusa, incluso los educadores le dieron libre gobierno a Mayumi aquí. Dicho eso, correr hacia la línea de fuego en las calles sería incluso más peligroso. Sin embargo, justo ahora la opción más peligrosa es quedarse aquí. De inmediato, el hall de conferencias quedó en absoluto silencio. Mayumi no era tan tonta como para desperdiciar esta oportunidad. Representantes de cada escuela, por favor empiecen a reunir a los estudiantes de sus escuelas. Sea o no que vayamos a escapar hacia el refugio o salir del hall de conferencias, no hay tiempo que perder. Un barullo completamente distinto se regó por todo el auditorio. Voces llamándose unas a otras, diferente en que iban en una secuencia ordenada. Mis disculpas a los individuos que no están afiliados con las 9 escuelas, pero por favor tomen su propia vía para estar seguros. Lamento decir que no tenemos el poder para garantizar la seguridad de todos. Esto podría ser visto como una declaración ruda, pero no hubo objeciones o abucheos. Todos los presentes estaban relacionados con la magia en cierto nivel, así que comparados con la plebe normal, por lo general se acercaban a la idea de multitud anormal. Si se dirigen al refugio, por favor tomen el pasaje subterráneo de inmediato. Si desean escapar del edificio, hay reportes de que la guardia costera se encuentra enviando barcos al muelle Mizuo. Mayumi se inclinó y apagó el micrófono antes de voltear hacia Azusa. Achan, te dejo a todos en tus manos. Profesores, por favor sirvan de apoyo a Nakajo-san. Los profesores con Tsuzura a la cabeza asintieron. Por otra parte, Azusa abrió bastante los ojos. ¿Eh? Presiden, no, Mayumi-san. Al ver a Azusa llena de preguntas con los ojos bien abiertos, Mayumi sonrió y asintió. Está perfectamente claro. Achan, eres la actual presidenta del consejo estudiantil de la primera preparatoria. No te preocupes, sé que puedes hacerlo. Después de todo, eres la única a la que entrené personalmente. Mayumi guiñó antes de voltear e irse rápidamente hacia el área de descanso con Suzune y compañía. Directamente enfrente de la entrada principal, rifles de asalto y magia se hallaban en fuego cruzado. Las fuerzas móviles de ataque tenían todos rasgos del este asiático. Vestían túnicas con cuello y largos pantalones de carga de diferentes colores, muy parecido a los terroristas que invadieron el hall de conferencias. Estaban equipados con rifles de asalto normales y rifles de alto poder para hacerse cargo de los magos. Los que estaban enfrascados con las fuerzas móviles eran magos profesionales empleados por la Asociación de Magia. Sin embargo, dado el hecho de que la entrada principal había sido violada, la situación no estaba a su favor. Las fuerzas móviles originalmente tenían la ventaja numérica y ahora tenían armamento antimagos, lo cual era el motivo para que varios magos de combate, que típicamente eran un blanco al que infantería con cargas normales no podría acercarse, yacían heridos en el suelo. Avanzando, Tatsuya se detuvo en una de las áreas ensombrecidas cerca de la entrada principal. Detrás de él, Miyuki también se detuvo. Y aún así, detrás de ellos, las próximas 2 personas estaban llenas de energía y a punto de ir a la carga. ¡Alto! Esas son balas de alto poder utilizadas contra magos. Le gritó a Erika mientras estaba a punto de pasar al lado de él. Ve. Y aló a Leo por el cuello a la fuerza. Tatsuya, qué despiadado. Pero gracias a ti, sigo respirando. Un poco más tarde, las otras 4 personas llegaron. Mikiko parecía agradecer el gesto violento de Tatsuya e incluso un poco envidioso mientras que Shizuku respondía con su habitual tono inexpresivo. Tatsuya estaba muy agradecido por sus amigos que permanecieron en calma incluso bajo estas condiciones, pero antes de que una sonrisa mordaz cruzara su rostro, volteó la mirada hacia su hermana. Miyuki, silencia los rifles. Al escuchar las palabras de Tatsuya, todos sus amigos revelaron una expresión de con asombro. A tus órdenes.
Pero, Oni-sama, para poder hacerme cargo de tanta gente por alguna razón, la respuesta de Miyuki contenía un grado de pena que no era compatible en absoluto con esta situación. Exactamente cuál era la causa de su vergüenza, este nuevo enigma hizo que todos inclinasen la cabeza a un lado. Comprendo. El próximo gesto de Tatsuya resolvió de inmediato este acertijo. Miyuki entrelazó delicadamente los dedos de su mano derecha con los de la izquierda extendida de Tatsuya. Sin importar de qué ángulo lo viera uno, esa expresión apenada no debería ser algo que una hermana mostrase frente a su hermano. Pero antes de que alguno pudiera hacer la pregunta, la expresión de Miyuki se volvió solemne, una expresión propia de un mago. Su mano izquierda se movió de manera natural difícil de detectar y tomó su ka. Tatsuya levantó la mano derecha lentamente en paralelo con el suelo y apuntó hacia las fuerzas móviles desde su punto oculto. Al próximo instante, la magia de Miyuki se activó. Se trataba de una magia que podía congelar el fuego. Magia de área extendida tipo velocidad y oscilación Freeze Flame. Freeze Flame era una magia conceptual de área extendida que prevenía que cualquier cosa entrase en combustión. Esta magia podía suprimir la temperatura de los objetivos dentro de cierto umbral. A la final, las armas de fuego necesitaban pólvora, en otras palabras, quemar pólvora para crear la fuerza necesaria para impulsar la bala. La detonación que prendía la pólvora también era un tipo de combustión. Por lo general, el concepto era que quemar un blanco elevaría la temperatura, pero si se pudiese evitar que el objeto inflamable se calentase, entonces la ignición sería imposible. De ahí que las armas de fuego que fueron blanco de Freeze Flame, sin importar que se tratase de rifles o cañones, serían silenciadas mientras necesitasen pólvora o explosivos. Había aproximadamente unos 30 hombres restantes en la unidad de guerrilla. El límite de Miyuki para apunte en masa era aproximadamente de 16. Apuntó a 30 rifles de asalto como el objetivo para 2 rondas de Freeze Flame. Antes de verificar el resultado, Tatsuya ya había ido a la carga desde donde se hallaba oculto tras la entrada. En un destello, ya se encontraba dentro de la formación de las fuerzas móviles y movía ambas manos extendidas cubiertas por un filo mágico. La aterradora imagen de alguien cortando a través de la carne humana con sus manos desnudas fue más impactante debido a que la magia utilizada seguía siendo un misterio. De ahí que, comparados con sus aliados siendo disparados, esta escena aterró al enemigo aún más. A pesar de su situación precaria debido a los rifles inutilizables, las fuerzas móviles actuaron decisivamente y sacaron sables para combate, pero su moral fue completamente aplastada para cuando la quinta persona había sido cortada. Observaron a Tatsuya con los mismos ojos que verían a un monstruo. Rechazó ataques mágicos a larga distancia y optó intencionalmente por magia de combate cuerpo a cuerpo con este grado de riesgo no solo para evitar que sus amigos descubriesen la verdad detrás de su magia, sino también para sembrar el pánico entre sus enemigos. Ver esto como el demonio encarnado era precisamente lo que quería Tatsuya. En un flanco de las fuerzas irregulares cuya moral se hacía pedazos, un viento plateado cruzó volando con una velocidad que el ojo apenas podía seguir. Por todas partes que pasaba el viento, sangre y carne volaban mientras un soldado de la tropa enemiga moría en el acto. La Kodachi, no, basados en su longitud del arma debía ser una wakizashi. La verdadera imagen de la espeluznante ráfaga plateada era esta espada corta. Cambiando su habitual cad integrado armado con la forma de un bastón de policía por una wakizashi sin la cubierta, Erika activó magia tipo velocidad y apuntó a la yugular de las fuerzas móviles. Ella, al igual que Tatsuya, no era una persona que dudase en tomar la vida de un enemigo. Para ella, esta no era la primera vez. Además, alguien como ella que empleaba un arma diseñada para tomar la vida de otros y que había entrenado en técnicas para hacerlo, conocía los peligros acarreados por la duda. Bajo la condición de que el enemigo va tras tu vida, cualquier duda en devolver el favor con creces sería ser arrogante e idiota en extremo. Erika era una ferviente creyente de esto. Mikiko también compartía sentimientos similares. Educado en una familia cuyo sistema de valores a través de las generaciones consideraba que la magia era un arma, no se hacía falsas ilusiones acerca del propósito original y uso de la misma. Tatsuya, Erika. Al escuchar la voz de Mikiko desde atrás, ambos corrieron rápidamente a un lado. Lo que vino desde atrás era el viento de verdad. Ráfagas afiladas de viento cortando y lacerando la piel de los soldados. Después de dejar los remanentes enemigos a los magos a cargo de la tarea, Tatsuya y Erika regresaron hacia donde estaban sus compañeros por ahora.
No hubo oportunidad de hacer algo. Tatsuya palmeó al alicaído Leo en la espalda para darle ánimos, a lo cual Leo se encogió bruscamente, y levantó un pulgar hacia Mikiko antes de sonreír levemente a Onoka y Mizuki, quienes simplemente trataban de resistir la urgencia de dar arcadas y cuyos ojos mostraban rastros de terror. Mis disculpas. Esto podría haber sido demasiado extremo para ustedes, Onoka, Mizuki. No, todo está bien. Onoka asintió firmemente, lo cual probablemente se trataba de su apego al trabajo. Sin importar el motivo, mantener su compostura le merecía los más altos elogios. Terror o ilusión podrían esperar hasta que se hayan librado de esta situación, esos eran los verdaderos sentimientos de Tatsuya. Mizuki. Ah, yo también estoy bien. La suave pregunta de Miyuki hizo que la expresión originalmente tensa de Mizuki cambiara a una sonrisa. Era una chica inteligente. Comprendió muy bien que esta no era una situación normal. Hablando de ello, Erika, ¿cómo hiciste para traer esa clase de arma aquí? No creo que ese largo pueda caber en una bolsa, ¿no es así? No obstante, las escenas de muerte no eran algo a lo que una persona pudiera habituarse de inmediato y el shock subsecuente no se desvanecería de inmediato. Intencionalmente cambió de tema a uno sin importancia para darles a las dos el tiempo para calmarse. ¿Sí, no crees que eso sea suficiente? Después, usando un tono más amigable que el de siempre para responder, Erika también pareció haber captado las intenciones de Tatsuya. ¿Y qué dices de esto? Oh, eso de verdad es. El suspiro expresivo que brotó de los labios de Tatsuya no fue un acto. En alguna parte en el camino, Onoka y Mizuki posaron la vista allí, e incluso Miyuki, Shizuku, y Mikiko tenían los ojos bien abiertos. Aún así, se trataba de un pequeño mecanismo digno de tanto asombro. Erika presionó el botón de encendido en el mango de la espada delgada y afilada, y la misma se contrajo en un bastón redondeado. Genial, ¿no? Se trata de una espada grabada en la memoria que la policía planea poner en acción a partir del próximo año. Ahora que lo mencionas, la familia Chiba también fabrica armas de combate cuerpo a cuerpo. Estrictamente hablando, esa es la fuente principal de ingresos. Aunque no era una conversación hilarante, su suave y distendido intercambio fue suficiente para permitir que Mizuki y los demás se tranquilizasen. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Leo también había aprendido a leer el ambiente. No iban a lograrlo, insinuó con sus palabras mientras que preguntaba a Tatsuya para más instrucciones. Necesitamos información adicional. Erika dijo que parecía haber un mayor incidente en proceso que sobrepasaba por mucho nuestras expectativas. Una acción improvisada podría ser como caer en arenas movedizas. Necesitaban obtener información de inteligencia necesaria de parte de la Asociación de Magia. Las ramas principales y secundarias de la Asociación de Magia tenían líneas secretas reservadas para los 10 clanes maestros, y Tatsuya tenía la autoridad para acceder directamente a la línea de la familia Yotsuba. Una vez conectado a esa línea, incluso información ultra secreta de la Junta de Estado estaría a su disposición. Si Tatsuya iba solo, sería capaz de llegar a la rama Kantou de la Asociación de Magia en Village Tower en aproximadamente 10 minutos a pesar de la lucha en las calles. No había estado practicando correr a alta velocidad cada mañana por nada. Sin embargo, Miyuki sería incapaz de mantener el ritmo de Tatsuya sin patines o magia de vuelo. Leo, Erika, y Mikiko podrían ser capaces, pero una mirada a Onoka, Shizuku, y Mizuki le dijo que eso iba mucho más allá de sus capacidades. ¿Y qué hay del cuarto de conferencias VIP? Al mismo tiempo que Tatsuya arqueaba las cejas inconscientemente, Shizuku hizo esta propuesta mientras apuntaba al edificio del que acababan de salir. ¿Cuarto de conferencias VIP? Tatsuya no sabía de dicha instalación. Conocía el cuarto de espera VIP, pero no debía tratarse de un cambio de palabras. Además, el lugar que Tatsuya tenía en mente era un simple cuarto de espera y solo tenía una línea telefónica estándar. Sí. Es el cuarto reservado para miembros del gabinete y líderes de grupos financieros, así que mucha información puede obtenerse desde ahí. ¿En verdad existe un cuarto así? Eso se debe a que este cuarto de conferencias no está abierto al público. Es sorprendente que sepas acerca de él. Comentó Erika con completa admiración, a lo cual Shizuku respondió tímidamente con un rastro de alegría. Conozco la clave de identificación y los códigos de acceso también. Increíble. Es porque Oji-sama consiente mucho a Shizuku. La intervención de Onoka hizo que Tatsuya asintiera con la cabeza como si dijese eso tiene sentido. Ese peculiar padre definitivamente haría eso.
Dado que este es un cuarto para Kitayama Ushio, definitivamente serían capaces de acceder a las comunicaciones de la policía y la guardia costera. Shizuku, por favor guíanos. Al escuchar las palabras de Tatsuya, Shizuku asintió con mucha energía, lo cual era una reacción exagerada rara vez vista en ella. Después de utilizar el código de acceso para entrar al cuarto de conferencias VIP y examinar el mapa de datos de la policía en los monitores, encontraron que toda la costa había sido marcada como zona roja y peligrosa. Además, las zonas de peligro se expandían rápidamente en tierra. El número de enemigos seguía siendo desconocido. Aún así, basados en su rapidez de invasión, sin duda alguna habían invertido una significativa cantidad de tropas. Habían varios centenares por lo bajo, estimó Tatsuya, probablemente una fuerza de 600 a 800 hombres. La situación se deterioraba más allá de sus estimados iniciales, haciendo que Tatsuya frunciera el ceño de nuevo. ¿Qué es esto? Esto está yendo demasiado lejos. ¿Tantas personas? ¿Cómo sucedió? Debido a la exagerada reacción de sus amigos, su semblante oscuro no llamó la atención. Oni-sama, aunque no estaba siendo sospechoso, no había forma de que Miyuki pudiera ignorarlo. Sus ondas mentales le causarían directamente a su hermana inquietud ya que sus corazones estaban conectados como uno solo. Acariciando varias veces la cabeza de su hermana mientras los ojos de ella resplandecían con incomodidad, Tatsuya volteó hacia sus amigos. Creo que todos comprenden que la situación, sin entrar en detalles, es sumamente grave. Si perdemos mucho tiempo aquí, seremos capturados antes de que las fuerzas de defensa lleguen. Dicho eso, escapar no es un prospecto fácil. Al menos ir por tierra no es posible con todos los sistemas de tránsito fuera de línea. En otras palabras, ¿vamos por mar? Tatsuya negó con la cabeza ante la pregunta de Leo. Esa es una esperanza muy pequeña. Los barcos movilizados probablemente serían incapaces de acomodar a todos los refugiados. ¿Entonces vamos al refugio? Tatsuya asintió a la propuesta de Mikiko, pero no parecía muy confiado. Eso probablemente sea lo más práctico. La infraestructura es bastante robusta, pero no servirá si el edificio en sí es destruido. Entonces, vayamos por el túnel subterráneo. Aunque Erika le apuraba como si quisiese salir corriendo por la puerta, Tatsuya respondió con espera. No, no vayamos bajo tierra. Vayamos por la superficie. ¿Por qué? Oh, ya veo. Al ver que Erika comprendió el motivo antes de que una explicación fuese necesaria, Tatsuya no pudo evitar pensar como era de esperar de una familia famosa con habilidades en magia de combate. Aún así, su espera se refería a más que eso. Además, ¿pueden darme un poco de tiempo? No hay problema. ¿Para qué? Ver a Tatsuya pedir más retraso a pesar de saber mejor que nadie que cada segundo era precioso, Onoka inclinó la cabeza a un lado y preguntó el motivo. Aunque esta pregunta estaba basada en el prerequisito de que sí era la respuesta, se trataba de su forma de expresar sus emociones a Tatsuya. Quiero eliminar la información en los dispositivos de demostración. Ah, es verdad. También podría ser una de las metas del enemigo. Todos asintieron ante la nota que Mikiko añadió. Shiba, Yoshida. Tatsuya y Mikiko, que guiaban al grupo por el camino desde el elevador a la parte posterior del escenario, fueron detenidos por una voz pesada que venía desde el abdomen. Ambos conocían a una sola persona que podría hablar con un tono tan vigoroso. Jumonji-senpai. Volteando encontraron a Jumonji Katsuto avanzando con Hattori y Sawaki siguiéndolo. Los tres llevaban puestos trajes de guardia con ligeras placas antibalas. El hecho que Katsuto, con su poderosa habilidad de barrera mágica, estuviera vistiendo armadura corporal era suficiente como para intuir lo grave de la situación. Todos los demás están juntos. ¿Por qué no escaparon a tiempo? En otras palabras, deberían escapar rápidamente. Solo por si las dudas, vamos a borrar la información en los dispositivos de demostración para prevenir su robo. Con respecto a todos los demás, pienso que movernos como un grupo es preferible a separarnos. Para poder ocultar el hecho de que literalmente entraron de forma ilegal en un cuarto secreto de conferencias, Tatsuya dudó brevemente sobre cómo explicar su compañía antes de ir con una mentira blanca. La primera parte fue verdad. Pero los otros estudiantes ya han ido hacia el túnel subterráneo. Fue el comentario de Hattori. ¿Qué tiene de malo del túnel subterráneo? Con destreza notando el sutil cambio cuando Tatsuya alzó las cejas, Sawaki preguntó de inmediato. No puedo decir que sea malo, pero el túnel subterráneo no lleva directamente al refugio, así que existe una posibilidad de que se encuentren con otros grupos enemigos. Probablemente.
¿Te refieres a que hay una posibilidad de que vayan directo a un enfrentamiento? Antes de que Tatsuya pudiera terminar, Hattori explotó con una pregunta. No, aunque estaba formulada como una pregunta, en realidad ya había llegado a una respuesta. La libertad de movimiento estará restringida en el túnel subterráneo. Incapaces de esconderse o escapar, las oportunidades de ser forzados a una confrontación frontal son muy altas. Por eso opté por avanzar por la superficie. La decisión de Katsuto fue inmediata. Hattori, Sawaki, vayan tras Nakaho ahora. Sí. Entendido. Al ver a los dos salir corriendo, Katsuto miró a Tatsuya. Había cierto tinte de reprimenda en esa mirada. Shiba, comparado con tu astucia, parece que tus acciones son demasiado cautelosas. Por supuesto, Tatsuya comprendió a dónde quería llegar Katsuto. Aún así, no iba simplemente a aceptarlo tampoco. Como sea, no refutó. Ya no importa. Muévanse. Entendido. Esta vez, Katsuto era quien seguía a Tatsuya. Reconociendo la necesidad del objetivo de Tatsuya, Katsuto eligió ayudar en esta empresa. Fue algo que Tatsuya comprendió sin que se dijese una sola palabra. ¿Qué están haciendo? Regresando desde atrás del escenario con los dispositivos de demostración, el comentario de entrada de Tatsuya lo dejaba completamente de lado a él mismo. Ahí, no solo Suzune e Isori fracasaron en escapar y estaban rodeados de dispositivos, sino que también Mayumi, Mari, Kanon, Kiriara y Sayaka se hallaban cerca en guardia. Borrado de datos. Lo que estaban haciendo era simplemente obvio. La verdadera pregunta que Tatsuya quiso hacer fue ¿por qué siguen aquí? No tenía réplica para la respuesta literal de Suzune. ¿Saegusa y los demás, no habían escapado? Rin-chan e Isori-kun están dando su mejor esfuerzo, ¿cómo podríamos simplemente dejarles huir primero? Katsuto vocalizó los pensamientos de Tatsuya, pero también se quedó sin habla ante esa respuesta perfectamente natural. Nos encargaremos de este. Te dejaremos el que está en el área de descanso, Shiba-kun. Si puedes, por favor destruye también los modelos que fueron abandonados por las otras escuelas. Después de terminar aquí nosotros también nos dirigiremos al área de descanso. Decidiremos nuestro próximo movimiento ahí. Después de recibir la petición, orden de Isori, Kanon y Mari, Tatsuya y Katsuto dieron la vuelta. Para cuando Tatsuya terminó de peinar las áreas de descanso de las otras escuelas con Miyuki acompañándolo, no llevó a nadie más porque no quería que otras personas lo vieran descomponer la información, dejando atrás un dispositivo de almacenamiento vacío. Suzune y los demás habían terminado su trabajo tras bambalinas y ya habían regresado al área de descanso. Bienvenido. Eso fue rápido. ¿Y el resultado? Toda la información restante en los dispositivos ha sido destruida. Respecto a la pregunta formulada por la pareja de prometidos, Isori y Kanon, Tatsuya respondió de esa manera. ¿Cómo hiciste eso? Aunque era el resultado esperado, el asombro era inevitable. Al ver a Kanon mostrar esa expresión mientras presionaba con su siguiente pregunta, Tatsuya simplemente respondió. Es un secreto. Kanon, no puedes interrogar sobre los conjuros de otros magos. Eso va contra las reglas, ¿recuerdas? Quien habló no fue otro más que Isori. Kanon simplemente no estaba dispuesta a dejar pasar el asunto, pero aún así se echó para atrás obedientemente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer a continuación. Después de decir esto, Mari regresó a ver a Mayumi. Solo hay un buque hostil invadiendo el puerto. Actualmente, no se ha visto o descubierto otros contenedores enemigos en la bahía de Tokio. Aunque no se ha identificado el número de enemigos en tierra, se han apoderado de toda la línea costera. Comunicaciones por tierra han sido prácticamente deshabilitadas, otra cosa por la que tenemos que agradecerles a las fuerzas móviles. ¿Cuál es su meta? Mayumi y Mari intercambiaron una mirada ante la pregunta de Isori. Justo ahora, solo podemos asumir. Mayumi fue la que respondió. Al apuntar a Yokohama para su ataque, deben tener como objetivo el único posible blanco en Yokohama. Estrictamente hablando, Kioto estaría en la misma situación. La rama secundaria de la Asociación de Magia. Intervino Kanon antes de que pudiera finalizar. Para ser precisos, el objetivo es la base de datos principal de la Asociación de Magia. Ya que toda la información principal se encuentra compilada en Kioto y Yokohama, también tenemos que tomar en cuenta que muchos especialistas y académicos están reunidos aquí por la competición de tesis. Mayumi sonrió bajito mordazmente ante la inquieta actitud de Kanon, y añadió algo más por su cuenta. ¿Cuándo llegará el barco de rescate?
En respuesta a la pregunta de Mari, o más parecido a que quería verificarlo, la respuesta de Mayumi no fue muy positiva. El buque de carga de la Guardia Costera necesita otros 10 minutos para llegar. Sin embargo, en base al número de personas reunidas y a la necesidad de evacuación, el buque no tendrá suficiente capacidad para todos. La información de Mayumi estaba a la par con los detalles que Tatsuya y compañía recibieron escaleras arriba. En otras palabras, definitivamente habrá personas que no serán capaces de escapar. Nakahosan y los demás que se dirigieron al refugio desafortunadamente hicieron realidad los temores de Shiba-kun. Se encontraron con fuerzas móviles en la ruta y se han visto obstaculizados. Sin embargo, ya que el número de enemigos es muy pequeño, deberían ser capaces de despacharlos sin tardar demasiado de acuerdo a la última transmisión de Nakahosan. Después de Mayumi, Suzune continuó hablando. La situación es como todos escucharon. Aunque no sabemos cuánto espacio libre quede en el refugio, vamos a llegar demasiado tarde para el barco de rescate. En ese caso, creo que solo podemos ir al refugio. ¿Qué piensan los demás? Mayumi, Mari, Suzune. Isori, Kanon, Sayaka. Tatsuya, Miyuki, Erika, Leo, Mikihiko, Mizuki, Onoka, Shizuku. Había más de 14 personas aquí. Katsuto había tomado a Kiriara, quien originalmente se quedó para proteger a Suzune, y fue a verificar si alguien más no había escapado a tiempo. Los estudiantes de tercer año se quedaron callados. Probablemente porque querían escuchar los pensamientos de sus subalternos. Habiendo dicho eso, sus pensamientos estaban totalmente de acuerdo con los de Mari. Yo también estoy de acuerdo con la opinión de Mari-san. Los estudiantes de segundo año como Kanon probablemente pensaban que no tenían otra elección. Todos los estudiantes de primer año regresaron a ver a Tatsuya. Con los ojos inquisidores de Mari sobre él, los de él estaban mirando hacia una dirección completamente diferente. Más rápido de lo que el ojo podía ver, levantó un cat plateado. Oni-sama. Tatsuya-kun. Como si respondiera a los llamados de Miyuki y Mayumi, Tatsuya apuntó a la pared y apretó el gatillo. Tatsuya nunca olvidó ni por un solo momento que había muchos testigos presentes. Sin embargo, no había tiempo para asegurar su secreto en este punto. Fue pura coincidencia que fuera capaz de haberlo notado. Quizás se trataba de los instintos que Yakumo le inculcó puestos en acción. Yakumo le enseñó repetidamente a Tatsuya a no confiar demasiado en vista elemental y eso ahora había dado frutos. Consumido por una poderosa sensación de peligro, Tatsuya extendía su vista más allá de la pared para leer la señal de que un enorme objeto físico iba disparado hacia ellos. Si Katsuto hubiese estado presente, el resultado podría haber sido distinto. Si los soldados enemigos hubiesen entrado a la fuerza, pudo habérselos dejado a Mayumi o Mari. Si el tiempo lo permitía, también podía dejar que Miyuki se hiciese cargo. Aún así, en ese instante, solo la magia de Tatsuya era capaz de hacerse cargo del inminente camión enorme acorazado. Altura 4 metros, ancho 3 metros, un total de 30 toneladas de peso. Extendiendo la mira a otro nivel para acomodar la rebelión uniforme en las calles, y colocando al enorme camión con placas de armadura en su mira, Tatsuya activó la magia de descomposición Mist dispersal. En un instante, el enorme camión se desvaneció en polvo. El conductor fue expulsado del asiento del conductor, que se desvaneció repentinamente, y rodó directo para chocar con la pared. Gracias a la inercia, los remanentes de polvo de metal y resina golpearon la pared del centro de conferencias y eso fue todo lo que quedó del enorme camión. Unas pequeñas laceraciones fueron halladas afuera de la pared, pero por dentro no hubo ningún daño. Aún así, el mundo no era tan conveniente que nadie habría detectado lo que acababa de ocurrir. Ahora mismo, ¿qué pasó? La pregunta aterrada de Mayumi hizo que Tatsuya quisiera chasquear la lengua. Mayumi parecía haber notado lo que acababa de pasar exactamente como él había temido. A lo largo de su línea de vista, debió haber usado magia tipo sensorial multiescope para ver a través de la pared. Sin embargo, afortunadamente, esta era la única pregunta pendiente, no había necesidad de responder a ello. La visión expandida de Mayumi hizo que su rostro se tornase pálido por otra razón. Además de expandir su vista, Tatsuya comprendió el motivo. Parecía que las personas que permanecían en el hall de conferencias habían sido identificadas por el enemigo como personal peligroso, pensó Tatsuya. Ya que los soldados que invadieron el hall de conferencias habían sido capturados y la batalla en la entrada se convirtió en una derrota aplastante, el objetivo cambió de captura a eliminación.
Parte de su conciencia analizaba fríamente la situación como si no tuviera parte en ella, mientras que la energía restante estaba canalizada hacia magia que podría hacerse cargo de una lluvia de misiles guiados. No obstante, esta vez no hubo necesidad de que Tatsuya hiciese algo. La pared del cuarto en el que estaban se halló cubierta por múltiples capas de barreras mágicas. Antes de que los misiles pudiesen golpear las paredes, ondas sónicas disparadas desde los flancos detonarían todos los misiles en camino. Perdón por el retraso. Al escuchar la repentina voz venir de afuera, Tatsuya y Mayumi controlaron sus vistas hasta volverlas al rango del ojo normal. Como si esperase por esto, aunque en realidad quería creer que ella tenía mejor carácter que eso, una mujer entró al cuarto de espera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Podría ser Kyouko-san? Tanto tiempo sin verte, Mayumi. Apareciendo de repente, Fujibayashi sonrió y saludó a Mayumi como una vieja amiga. Katsuto se encontró con una lluvia de misiles porque detectó la presencia de una magia poderosa en el lugar. Los magos podían detectar el uso de magia basados en las reacciones a los cambios del fenómeno. Aún así, esta magia no engendró reacción alguna. A pesar de esto, Katsuto claramente entendió que el mundo atravesó por un cambio masivo. El no usar los 5 sentidos para leer el significado no era una habilidad única de Tatsuya. Katsuto utilizaba magia para manipular el espacio, así que era excepcionalmente sensible a los cambios en la distribución espacial. Distribución de la materia era uno de los elementos clave para la manipulación espacial básica. Katsuto era capaz de usar sus sentidos y los cambios en la distribución espacial para comprender el movimiento físico y los cambios en la materia. A través de estos sentidos, Katsuto detectó que un objeto físico masivo, aunque no tan grande como un edificio, pero sí lo suficiente como para ser gigantesco según los estándares humanos, se había desvanecido en un instante. Nunca se había encontrado con un cambio en el fenómeno en una escala tan grande con este grado de estabilidad. En lugar de sentirse amenazado por esta sensación, la curiosidad hizo que Katsuto detuviera la búsqueda de personas que no hayan escapado y saltó hacia la escena en donde se disipó la materia. Al ver ese cuerpo corpulento, era difícil imaginar que también estaba muy acostumbrado a altas velocidades con magia tipo movimiento. Dejando a Kiriara atrás en la ubicación original, se deslizó por los cielos a través de su salto y llegó al exterior de la pared del área de descanso gracias a su inercia. ¿Fue esto algo afortunado o no? Para Mayumi y Mari, definitivamente afortunado. En cuanto a lo que el mismo Katsuto pensaba, no había forma de saberlo sin preguntarle. Justo cuando llegó, Katsuto fue sujeto de una cálida bienvenida por parte de misiles guiados. Su respuesta fue casi por puro reflejo. Instantáneamente levantó varias barreras físicas que eran impermeables a las partículas de aire y que podían manejar temperaturas por encima de los 20,000 grados. Las ondas de choque de los misiles que detonaron misteriosamente en mitad del aire ni siquiera rozaron las paredes externas cubiertas por la barrera de Katsuto. Miró en la dirección desde la que venían las ondas de choque que hicieron detonar a los misiles. Estaba un capitán de la armada de pie en un vehículo militar descapotable llevando algo que parecía ser un lanzamisiles. Supersonic Launcher es de 101. Nota. Supersonic Launcher. Lanzador supersónico. Katsuto se dirigió al vehículo militar que iba en su camino. Aunque parecía un poro raro, seguía siendo un estudiante de preparatoria, así que se dirigió al adulto con tono respetuoso. El automóvil debía estar equipado con un sistema mecánico de fusión y se deslizaba sin hacer sonidos hacia adelante hasta que el capitán descendió con una sonrisa pintoresca y saludó a Katsuto. Fuerzas de Defensa 101, batallón independiente equipado con magia. Capitán Sanada Shigeru. Como era de esperar del heredero de la familia, Jumonji, sabe de nosotros. Por favor disculpe mi rudeza. Las cejas de Katsuto se movieron. Una reacción tan simple era el ejemplar de fortaleza mental para un joven de 18 años. Con su permiso. Creo que ambas partes tenemos mucho que discutir. Yo debería ser el que pida disculpas. Lo siento mucho. Entonces, mi joven heredero de la familia Jumonji, vamos para adentro. Dijo Sanada mientras se dirigía hacia el hall de conferencias. Katsuto no tenía idea de qué necesitaba ese hombre de él, pero ya que este soldado parecía saber sobre la situación secreta en torno a la familia Jumonji, no era alguien con quien pudiese bajar la guardia. Los dos hombres avanzaron uno después de otro hacia la entrada más próxima del hall de conferencias. Fujibayashi no vino sola.
Detrás de su figura adornada de vestimenta de combate, no llevaba un vestido y calzado de marca sino pantalones largos y botas, otro hombre en la flor de la edad vistiendo el uniforme de las fuerzas de defensa con un emblema de mayor había entrado. Este mayor fue hacia un desconcertado Tatsuya, quien se puso de pie rápidamente, y se quedó en posición de descanso con las manos detrás de la espalda. Teniente especial, la clasificación de su información ha sido temporalmente levantada. De pie a su lado, Fujibayashi habló con Tatsuya. La confusión se desvaneció del rostro de Tatsuya mientras ponía atención y saludaba al hombre enfrente de él al estilo militar. Ante esa pose, todos aparte de Miyuki, incluyendo al recién llegado Katsuto, solo pudieron quedarse con la boca abierta en shock. El soldado regresó el saludo de Tatsuya, vio la figura de Katsuto, y caminó hacia él. Soy el mayor de las fuerzas de defensa, Kazama Arunobu. Pido disculpas por no poder revelar el nombre de mi unidad. Sanada ya había reportado la designación de su unidad antes, así que Kazama solo dijo esto porque estaba consciente de que Mayumi y Rika podrían haber escuchado. Así que usted debe ser ese mayor Kazama. Soy el representante de la familia Jumonji para la conferencia de clanes maestros, Jumonji Katsuto. En respuesta a la autopresentación de Kazama, Katsuto también reveló su nombre conocido por todo el mundo de los magos. Kazama saludó y volteó para tener a Katsuto y Tatsuya en su línea de vista. Fujibayashi, por favor explica a todos la situación actual. Sí señor. Actualmente, nuestras fuerzas estacionadas en Odogaya están enfrentando a los invasores enemigos. Además, tenemos batallones avanzando desde Tsurumi y Fujisawa. La rama Kantou de la Asociación de Magia también ha formado un grupo de voluntarios para ayudar en la defensa. Gracias. Entonces, teniente especial. Después de dar un agradecimiento conciso a Fujibayashi, Kazama pronunció teniente especial mientras volteaba a ver a Tatsuya. Acabamos de recibir órdenes. Debido a circunstancias especiales, nuestra unidad que originalmente se dirigía a Odogaya también tendrá que ayudar en la defensa. Bajo asignación especial de regulaciones de las fuerzas de defensa, usted también tiene que ser movilizado. Mayumi y Mari se quedaron con la boca abierta pero Kazama las silenció con una mirada. Las fuerzas de defensa solicitan y requieren que todos aquí mantengan la posición del teniente especial en secreto. Este es un secreto clasificado concerniente a la defensa nacional, así que por favor comprendan. Comparado con las severas palabras y tono solemne, la fuerza de esa mirada fue suficiente para hacer que Mayumi, Mari y Kanon abandonasen toda resistencia. Teniente especial, el traje móvil que diseñó ya ha sido preparado en el tráiler. Vamos de inmediato. Tatsuya asintió ante las palabras de Sanada y volteó brevemente hacia sus amigos. Lo siento, pero es como acaban de escuchar. Todos vayan hacia el refugio con los senpai. Teniente especial, mi escuadrón proveerá protección para todos los presentes. Añadió Fujibayashi de su parte hacia Tatsuya mientras éste inclinaba la cabeza hacia sus amigos. Aunque eran pocos, Tatsuya apreciaba profundamente que ella fuera capaz de delegar personal valioso para sus amigos y que el mayor hiciese todo en su poder por acomodarlo. Se lo agradezco, teniente. Entendido. Da lo mejor de ti allá afuera, teniente especial. Saludando a Fujibayashi al estilo militar, Tatsuya siguió a Kazama que iba hacia afuera. Dejado de lado a los compañeros a quienes pidió disculpas, Tatsuya no mencionó nada respecto a los senpai. Quizás se debía a que podían leer la atmósfera o simplemente por el shock, pero ninguno lo llamó sin importar que se tratase de sus compañeros o de sus superiores. Oni-sama, espera un momento por favor. Sin embargo, su hermana Miyuki lo llamó, con una miríada de emociones cruzando su rostro. Leyendo la mirada inquisitiva de Tatsuya, Kazama asintió y salió primero. Miyuki se puso de pie frente a Tatsuya y extendió sus manos al rostro de él. Su objetivo no era retenerlo. Miyuki sabía de su posición y sus obligaciones tan bien como el mismo Tatsuya. Lo que Miyuki temía más era interponerse en su camino. Actualmente, había un objetivo que buscaba cumplir. No poseía la autoridad para hacerlo. Aún así, optó por cargar con toda la responsabilidad a su propia discreción. Ya había decidido remover las cadenas de su hermano. Tatsuya leyó esa determinación en los ojos de su hermana. Encontrándose con la mirada alzada de su hermana, la expresión de Tatsuya fue de desconcierto, comprensión y gratitud mientras asentía antes de agacharse sobre una rodilla frente a Miyuki. Precisamente igual que un caballero se inclina frente a su princesa. Miyuki sostuvo ese rostro con ambas manos, y levantó el rostro de su hermano, cuyos ojos estaban cerrados, hacia sí misma.
Miyuki se inclinó doblando la cintura. Y depositó en la frente de su hermano, un beso profundo. Después de que los labios de su hermana se retirasen, las manos presionando su rostro cayeron y Tatsuya inclinó su cabeza una vez más. La transformación ocurrió de inmediato. Una violenta formación de fotones, suficientes como para quemar los ojos, estalló desde el interior del cuerpo de Tatsuya. No se trataba de fotones, sino de siones envueltos en luz física. Tatsuya abrió los ojos y se puso de pie. Siones asombrosamente activos se movían a su alrededor. El conquistador ha llegado, armado por las tormentas y dominando el relámpago. Aunque ese conjunto violento de luz se replegó, la masa voluminosa de Sion seguía dando vueltas tranquilamente a su alrededor. Cualquiera habría retrocedido 1 o 2 pasos lejos de Tatsuya, pero Miyuki simplemente sonrió benevolente, levantando su vestido e inclinándose en profunda cortesía. Ve a conquistar todo a tu paso. Partiré ahora. Con la mirada emotiva de su hermano observándolo, Tatsuya dio un paso sobre las calles de Yokohama que se habían transformado en un campo de batalla y se encaminó a la guerra. Final del capítulo 10.